Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Seguimos con las clases de filosofía científica. Hoy, después de haber terminado en la clase pasada con temas relacionados a filosofía de la mente, vamos a pasar a filosofía de la sociedad. O sea, vamos a empezar a estudiar sistemas formados por muchos organismos. ¿Mm? Para poder hacer eso, como siempre, comparto pantalla. Vamos a ponerlo en vista completa para que puedan ver bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de filosofía de la sociedad. ¿Mm? Eh, es un tema vasto el de la filosofía de la sociedad. No está enteramente explotado o explorado. Muchas de las cosas que voy a decir tienen un carácter provisional y conjetural, ¿sí? Lo primero, quizás, que deberíamos hacer es preguntarnos si tiene sentido hablar de filosofía de la sociedad. No alcanza con la sociología, que es el estudio de las sociedades. ¿Cuáles son los temas que se plantea una filosofía de la sociedad? Bueno, en general, como ustedes ya saben, la filosofía lo que trata de hacer es establecer las características más generales de los existentes, aquellas cosas de las cuales quizá las ciencias particulares no tratan o al menos no entran en detalle. Entonces, en el caso de una sociedad, las preguntas más generales que podemos hacer son preguntas del tenor, por ejemplo, de qué es una sociedad. ¿Sí? ¿Qué es exactamente una sociedad? ¿Es una entidad material, por ejemplo, una sociedad? Y si es una entidad material, las entidades materiales tienen propiedades. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de las sociedades? Que son la economía, que es la cultura, que es la política, que son palabras que siempre aparecen en conexión con sociedades específicas, ¿sí? Se habla de la economía de tal sociedad, se habla de la cultura de tal otra sociedad, ¿no? ¿Qué son las clases sociales? ¿Sí? Ustedes saben, desde que Marx empezó a hablar de clases sociales, es muy común asistir a conferencias de ciencias sociales y que se hable y se mencione de clases sociales, se habla de la lucha de clases sociales, se habla de que la tal clase puede crear tal y tal situación. Bueno, ¿qué son las clases sociales? ¿Existen las clases sociales? Vamos a tratar de responder esa pregunta. ¿Qué es un gobierno? ¿Qué es la diferencia entre una sociedad, un país, una nación, un gobierno y un Estado? A veces esas palabras se usan en forma intercambiable, ¿sí? Y no son intercambiables, quieren decir cosas diferentes. ¿Cuál es la fuente de la autoridad del Estado? ¿Mm? ¿Por qué le hacemos caso al Estado? ¿Solamente por la fuerza? ¿Porque tiene el patrimonio del uso de la fuerza o hay alguna otra razón? ¿Existe el progreso social? O sea, las sociedades están cada vez mejor. Hay una tendencia universal hacia el progreso de las sociedades. La evolución de las sociedades converge hacia algún punto, como creen los marxistas, por ejemplo. Hay leyes sociales. Si hay leyes, por ejemplo, para la química o la biología, hay leyes también para las sociedades. ¿Qué valores deben regir una sociedad? Bueno, cosas por el estilo son el objeto de estudio de la filosofía de la sociedad. No las vamos a poder abarcar todas porque vamos a dedicarle una única clase a este tema. En realidad tendría que haber un curso entero de filosofía de la sociedad, ¿sí? No sé si ese curso existe en algún lugar, pero estoy seguro de que no existe por lo menos en este país, Argentina. De hecho, las ciencias sociales son las menos desarrolladas de todas las disciplinas científicas y en general están
contaminadas fuertemente por ideologías y en particular por ideologías políticas. ¿Qué es una ideología? Lo vamos a ver en la clase que viene, que será la última clase de este curso. ¿Mm? Bueno, pasemos entonces a lo más básico. Tratemos de definir qué es un sistema social. ¿Mm? Un sistema social es un objeto material, ¿sí? Un sistema que está compuesto por organismos que son materiales y por artefactos que esos organismos o algunos de esos organismos pueden construir. Artefactos, algunos materiales y otros pueden ser incluso artefactos conceptuales. Los organismos y los artefactos se relacionan entre sí de tal manera que el sistema adquiere funciones que los componentes no poseen. En otras palabras, las sociedades pueden hacer cosas que los individuos no pueden hacer, ¿sí? Por ejemplo, una sociedad se puede organizar para lograr llevar astronautas a la Luna, por ejemplo, o se puede organizar para destruir a otra sociedad, o se puede organizar para producir una enorme cantidad de determinado tipo de bienes. Son todas cosas que un solo individuo o un pequeño grupito de individuos no pueden hacer. De las sociedades pueden hacer cosas, tienen capacidades, tienen facultades, tienen funciones que los individuos no tienen. Además, al ser sistemas materiales, las sociedades cambian. Por ejemplo, la sociedad argentina no es igual hoy de lo que era hace 35 años, ni es igual a cómo era hace 150 años. O sea, ha ido cambiando. ¿Sí? Eso no quiere decir que siempre los cambios sean para mejor, ¿sí? No quiere decir que siempre señalen en una dirección de progreso material en el sentido de un mayor bienestar de quienes habitan esa sociedad. De hecho, muchas veces se da lo contrario, ¿sí? Hay sociedades que están en franca decadencia, ¿sí? Quizás la sociedad que yo habito sea una de esas sociedades. Entonces los sistemas sociales, al ser sistemas materiales, pueden crecer, pueden evolucionar, pueden también colapsar y desaparecer completamente. Hay muchos ejemplos de sociedades que han colapsado y han desaparecido a lo largo de la historia humana, ¿sí? Quizás el caso más espectacular de una sociedad que era una super sociedad en realidad, que colapsó y terminó desapareciendo, fue la sociedad que constituía el Imperio Romano, al menos el Imperio Romano de Occidente. También, al ser materiales, los sistemas sociales pueden interactuar entre ellos, unos con otros y con objetos concretos, ¿sí? Por ejemplo, los, el, el supersistema social que forman todas las sociedades que hay en la Tierra interactúa con el planeta Tierra, ¿sí? Y al punto que es capaz de modificar varios de los parámetros físicos que caracterizan al planeta Tierra o que lo hubieran caracterizado de no existir esas sociedades, como por ejemplo la temperatura este, sobre la superficie del mar, las corrientes marinas y muchas otras cosas. Bueno, entonces, los sistemas sociales son sistemas materiales, ¿sí? Están compuestos por organismos, pueden estar compuestos por seres humanos, pero también pueden estar compuestos por otros animales. Hay animales sociales, por supuesto, y hay muchísimos sistemas sociales que son no humanos, ¿sí? Y en el caso de los humanos y de algunos otros, también esos sistemas incorporan objetos que se llaman artefactos, ¿sí? Bueno, muy bien. Eh, entonces, vamos a ser un poquito más precisos y vamos a caracterizar dado que los sistemas comparten, todos los sistemas de cualquier tipo, ciertas grandes propiedades, vamos a repasarlas para los sistemas sociales. Un sistema social es un sistema concreto, material, compuesto por animales, ¿sí? Que puede incluir o no artefactos, y que uno, comparten un entorno, ¿sí? O sea,
es una población que está en una cierta región del espacio y del tiempo, rodeado de otras regiones de espacio y de tiempo. Interactúan los componentes entre ellos, o sea, van a crear una estructura, ¿sí? La endoestructura será el conjunto de todas las relaciones internas entre los miembros de la sociedad, y la exoestructura, las relaciones que la sociedad teja con su entorno, que incluye a otras sociedades. Estos individuos van a cooperar en algunos aspectos y van a competir en otros aspectos, ¿sí? Si los animales que forman la sociedad son humanos, entonces el sistema se llama sistema social humano o sociedad a secas, ¿sí? Decimos sociedad a secas a una sociedad humana. Eh, no necesariamente todos los miembros de una sociedad humana son humanos, o sea, solo el grupo predominante. Toda sociedad humana, o la mayoría de las sociedades humanas, por ejemplo, hay familias, perdón, hay animales que están integrados a las familias, como por ejemplo animales domésticos. Hay, lamentablemente, animales que son explotados para distintas clases de trabajos y para alimentación, etcétera, etcétera. O sea, no estamos hablando que no estamos diciendo que en una sociedad humana solo haya organismos humanos, hay toda una variedad de organismos, pero el grupo predominante en esa sociedad es el grupo humano. Y hay muchas clases de sociedades humanas o sistemas sociales humanos, que van desde sistemas pequeños, familias, por ejemplo, a sistemas extremadamente organizados, especializados, como pueden ser ejércitos, o sistemas no especializados generales, como las propias sociedades, ¿sí? Eh, Pueden ser naturales, se han formado simplemente a través de la evolución histórica, como por ejemplo una tribu o una nación, o artificiales, como por ejemplo una compañía multinacional o una cooperativa, ¿sí? Que es un grupo de individuos que se asocian para cooperar entre ellos, realizar alguna clase de tarea, por ejemplo, producir algo, y luego competir con otros individuos que probablemente también estén asociados y produzcan otras cosas o cosas similares. Bien, entonces la sociedad humana es un sistema social cuyo principal componente biológico es el ser humano y que está compuesto por cuatro grandes subsistemas, ¿sí? Y muchísimos pequeños subsistemas. Pero los grandes subsistemas son el subsistema biológico, el subsistema económico, el subsistema político y el subsistema cultural. Están en ese orden porque hay un gradiente de complejidad allí de las relaciones que se establecen entre los componentes de esos subsistemas. El subsistema biológico en su composición tiene a todos los individuos o todos los organismos, si ustedes quieren, que forman a la sociedad humana. La estructura del subsistema biológico va a venir dado por todas las relaciones biológicas entre ellos, ¿sí? Que pueden ir desde relaciones filiales a relaciones sexuales, relaciones de amistad, relaciones laborales, toda clase de relaciones. El entorno va a estar dado por el territorio y el medio en el cual habitan y la región ah, lindante con ese territorio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del subsistema biológico de la sociedad argentina, bueno, es el sur de Sudamérica, limitado por la cordillera de los Andes al oeste y por el océano Atlántico y por todo el sistema fluvial del Paraná al este. Y
al norte, bueno, limita con los territorios de otros países como Bolivia, Paraguay, este, y Brasil. En cuanto a los mecanismos que operan en el subsistema, bueno, son todos los procesos biológicos que experimenta la población, ¿sí? Em, subsistema biológico puede ser disfuncional si es fuertemente afectado, por ejemplo, por enfermedades, plagas, etcétera. La sociedad, por ejemplo, humana de Europa en la Edad Media fue diezmada en más de una ocasión por pestes. En el caso de la peste negra, que ocurrió hacia el año 1300, bueno, aproximadamente la mitad de la población de Europa sucumbió. Eso afectó completamente al sistema biológico y también afectó a todos los otros subsistemas sociales, provocando cambios muy profundos, tanto en lo político como en lo económico, como en lo cultural, ¿sí? De la misma manera, el sistema biológico de la mayoría de las sociedades en las cuales vivimos, los que estamos participando de este curso de filosofía científica, fue fuertemente afectado por la pandemia del COVID, ¿cierto? El COVID en la Argentina mató a 130.000 personas, o sea, el COVID munido de la incompetencia de las autoridades del momento, ¿no? Y eso afecta fuertemente la economía, la producción, al punto de, por ejemplo, el PBI del país cayó, creo, un 25% durante el año pico del COVID. Y lo mismo ha sucedido en otros países, ¿sí? Bien, en cuanto a el subsistema económico, está compuesto por todos los individuos de la sociedad que son económicamente activos, o sea, que producen o consumen cosas, lo cual básicamente es la totalidad de la población, y por los diferentes medios a su disposición. ¿Mm? Claramente, los subsistemas económicos de países con, con distintos niveles de desarrollo son diferentes, ¿sí? La estructura está dada por todas las relaciones de producción, de intercambio, de distribución de bienes de toda clase entre los distintos actores económicos, que pueden ser componentes básicos como individuos. Cuando uno va a la carnicería a comprar un bife, está haciendo una actividad económica. Ahora, si uno funda una empresa y empieza a producir, no sé, este, circuitos impresos, bueno, está también haciendo una tarea de producción. Si uno, digamos, tiene un camión y empieza a repartir bienes, está trabajando en la distribución, ¿sí? Y hay otros que se dedican a trabajar en el intercambio de bienes porque tienen un negocio, un kiosco, por decir algo, y venden distintas clases de bienes, ¿sí? Bueno, y a veces intervienen subsistemas muy pequeños o individuos, familias que operan cooperativas o grandes empresas que pueden emplear a miles y a veces a decenas de miles de individuos y grandes actores económicos, por ejemplo, en economías como la de Estados Unidos, como ser, por ejemplo, Tesla o como puede ser Amazon, bueno, tienen una producción que supera a la de algunos países en cuanto al producto bruto, ¿no? De esas sociedades. Eh, el entorno del sistema económico está por las condiciones materiales disponibles en el territorio, o sea, un territorio va a desarrollarse económicamente dependiendo de, digamos, las posibilidades de relaciones que se establezcan con las circunstancias materiales en las cuales la sociedad está ubicada. No es lo mismo, por ejemplo, digamos, la clase de explotación del terreno que se puede hacer en la península del Sinaí
que la que se puede hacer en la pampa húmeda de la Argentina, ¿no es cierto? En un caso se puede hacer una agricultura intensiva y en el otro caso, bueno, difícilmente se pueda hacer agricultura. Habrá que buscar otras formas de producción. Lo mismo pasa con el intercambio de los bienes, las redes de carreteras, etcétera, que son necesarias para esa distribución y el intercambio de los bienes. En algunos países predomina el ferrocarril, en otros predominan las carreteras, en otros se utilizan las vías fluviales, depende de las características del país y también, por supuesto, de la evolución de cada uno. Y luego están las condiciones externas, que viene dada por no solo los países limítrofes, sino por todo el contexto en el cual hay sociedades humanas, porque hoy por hoy los intercambios económicos no se limitan simplemente a los vecinos, sino que pueden ser intercontinentales, de hecho lo son. De hecho, la economía tiende a no ser autosuficiente en ningún país del mundo, sino que es un entramado de relaciones entre subsistemas económicos de distintos países al punto de que empresas que son sistemas también sociales, tienen su producción económica distribuida en distintos lugares del mundo. Así, por ejemplo, los circuitos impresos de los chips se desarrollan, por ejemplo, en Taiwán, se ensamblan en Silicon Valley, en Estados Unidos, luego se envían desarmados a distintos países donde se ensamblan y se comercializan. ¿Sí? O, por ejemplo, no sé, un sistema este, económico-cultural, como puede ser una organización tecnológica, verbigracia, la NASA de los Estados Unidos, la uh, Space, National Administration of Space and Aerospace and no, National Aerospace Administration. Ahí está. Bueno, la NASA tiene subcontratistas de todo tipo, la mayoría en Estados Unidos, pero algunos de ellos no son norteamericanos, ¿no es cierto? De hecho, tienen hasta subcontratistas en Rusia, porque hasta que SpaceX pudo desarrollar el Falcon 9, que tiene capacidad de poner en órbita a una nave tripulada, dependían para llegar a la Estación Espacial Internacional de vectores de lanzamiento rusos, ¿no? Bueno, estos simplemente son ejemplos que muestran lo complejo de los contornos, los entornos de los sistemas económicos en la actualidad. Luego, los mecanismos que operan en su sistema económico son todos los procesos económicos de todo tipo que ocurren en la sociedad, que pueden ser increíblemente variados. Y algunas sociedades pueden estar más especializadas que otras en determinado tipo de procesos económicos. Por ejemplo, las sociedades de Oriente Medio se especializan más en la extracción y producción de combustibles fósiles. La riqueza en buena medida de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, proviene de la explotación del petróleo y del gas. ¿Sí? Eh, Actualmente, bueno, algunos países están haciendo una migración hacia las finanzas internacionales y centros de comercio. ¿Sí? Otros países, por ejemplo, la Argentina, donde yo vivo, digamos, su principal recurso económico, los principales procesos económicos, o sea, mecanismos económicos que operan, están relacionados con la agricultura. ¿Sí? La agricultura en la Argentina es una agricultura altamente tecnificada, como es la de Estados Unidos, y es una de las principales agriculturas del mundo. ¿Sí? Las más importantes son la de Estados Unidos, la de Ucrania, que ahora, digamos, lamentablemente debido a la guerra está muy mermada, la de Argentina y la de Brasil, ¿no? Son los principales productores de alimentos vegetales en el mundo, ¿no? Bueno,
En cuanto al subsistema político, la composición viene dada por aquellos individuos, miembros de la sociedad, que se dedican a la administración y el control de los bienes que son comunes. Hay bienes que, digamos, son públicos, que pueden, por ejemplo, incluir desde universidades estatales hasta escuelas primarias o en algunos casos incluso algunos medios de producción en algunos países, ¿sí? También los ejércitos y muchas otras eh, organizaciones, ¿sí? O subsistemas sociales que dependen de una administración que es parte del subsistema político. Eh, entonces, los individuos que se dedican a la administración, el control de los bienes comunes, las actividades relacionadas con el gobierno, la legislación, ¿sí? De las acciones sociales de todo tipo, bueno, esos son los componentes del subsistema político, entre otros, es muy complejo, ¿no? La estructura, a su vez, está dado por todo el entramado de relaciones de poder, legales y administrativas de un país, ¿sí? Em, Ahí incluyo a toda esa burocracia que muchas veces hace de nuestra vida una desdicha, ¿no? El entorno está dado por las fuerzas y condiciones de poder internas y externas en el sistema social en cuestión, ¿sí? Un sistema político dedicado al gobierno y la administración de un país no puede hacer cualquier cosa. Se encuentra con ciertas limitaciones dependiendo de cuál es el sistema en cuestión. Esos límites pueden ser impuestos, por ejemplo, por una constitución, que esa constitución, digamos, es una especie de contrato eh, tácito establecido al comienzo de la formación del subsistema político de la sociedad en cuestión, y que, bueno, con el tiempo se puede modificar, pero que impone límites estrictos a través de, es la ley magna, digamos, de un país que impone restricciones a lo que puede o no hacer el subsistema político, ¿sí? Y cuáles son los derechos y las obligaciones de los miembros de la sociedad. Eh, en sistemas autoritarios, bueno, los controles que hay para el subsistema político son mucho más laxos, si es que existen, ¿no es cierto? Y un autócrata, en principio, no tiene más controles que los que establece el límite de tolerancia de aquellos sobre los cuales ejerce su autocracia. Y probablemente está relacionado también su libertad de acción con el uso de la fuerza bruta y de la coerción que puedan ejercer sus vecinos, ¿no? O sea, hay muchas sociedades de muchos tipos con sistemas políticos que son limitados de distintas maneras, ¿no? Finalmente, los mecanismos que operan en el subsistema político son todos los procesos de gobierno y administración que tienen lugar en la sociedad, ¿no? Van desde los decretos a los procesos por los cuales se promulgan las leyes, las acciones para hacer cumplir esas leyes, la regulación si corresponde de ciertas actividades, etcétera, etcétera. Cuanto más cerrado sea un sistema político, bueno, mayores van a ser las regulaciones internas que se impongan, ¿sí? Cuanto menos sean esas regulaciones y más libertad tengan los individuos dentro de ese sistema, eh, más abierta se le va a llamar a la sociedad, ¿no? Sobre esto vamos a volver cuando hablemos la clase que viene de ideologías, en realidad de ideologías políticas. Y luego tenemos al subsistema cultural, ¿sí? Que es el más complejo de todos, es quizá también el más frágil de todos. Su composición viene dado por aquellos individuos de la sociedad humana que se dedican a cosas como inventar, investigar, enseñar, descubrir, planear, crear, representar
y un largo etcétera, ¿sí? Que está en general relacionado con actividades cognitivas y con actividades artísticas o actividades físicas. ¿Mm? Físicas en el sentido de actividades deportivas. Em, este tipo de subsistema es quizá el logro más importante de las sociedades humanas, el poder dotarse de un sistema cultural rico, variado y avanzado, ¿sí? Eh, Forma parte también del subsistema cultural, no solo los individuos que se dedican a esas actividades, sino también todos los medios que hay a su disposición, ¿sí? Que esos medios pueden ir desde instrumentales científicos extremadamente complejos, como el Large Hadron Collider, en el supersistema de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, o cosas, digamos, como pueden ser los radiotelescopios del Instituto Argentino de Radioastronomía, a lugares como el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro San Martín, etcétera, laboratorios, aulas, escuelas, colegios, universidades, toda clase de cosas, ¿sí? Bueno, todos esos son cosas materiales que forman parte del subsistema cultural, y algunos de ellos, junto con la gente que los integra, son subsistemas más pequeños dentro del subsistema cultural, ¿sí? La estructura está dada por todas las relaciones que hay entre los distintos actores de este subsistema cultural y los otros miembros de la sociedad, ¿sí? En particular con los organismos de gobierno y los organismos de financiación de estas actividades, pero también con actores del subsistema económico. Por ejemplo, el Instituto Argentino de Radioastronomía. Les doy este ejemplo porque es el instituto que yo dirijo y conozco perfectamente. No solo es un instituto de investigación básica, o sea que genera conocimiento a través de su instrumental y del trabajo teórico de los miembros que forman parte, que son científicos, tecnólogos y técnicos del instituto, sino que también tiene una interacción con otros actores, como por ejemplo estudiantes de colegios primarios que vienen a visitarnos y aprender, estudiantes de colegios secundarios y de escuelas técnicas y estudiantes universitarios, ¿sí? Entonces hay toda una tarea docente que también es parte de la actividad cultural, del subsistema cultural. Se realizan tareas de divulgación a través de la publicación de revistas de divulgación, como el Boletín Radioastronómico, para el cual los miembros del instituto escriben artículos de divulgación. Ahora el próximo, por ejemplo, que va a salir, el próximo número, contiene un muy interesante artículo sobre The Maxwellians, los maxwellianos, ¿sí? Los que llevaron, digamos, supieron expresar en un lenguaje moderno el contenido de las ecuaciones de la electrodinámica, ¿sí? Eso en un lenguaje accesible. También se enseñan muchas otras cosas en esos artículos. Si ustedes entran a la página del instituto, van a ver que ese boletín se viene publicando hace décadas y hay una enorme variedad de artículos de divulgación de muy alta calidad sobre los temas más variados. Yo mismo he construido con una docena de artículos, incluyendo artículos de filosofía para ese boletín. Entonces, eso es una forma también de interactuar con los otros elementos, los otros subsistemas de la sociedad. El instituto maneja también redes sociales, hay página de Facebook, página de Instagram, no sé si hay Twitter, porque yo no uso Twitter, pero probablemente la tengamos también. Y por supuesto, también hay relaciones con actores económicos. El instituto hace desarrollo de tecnología y esa tecnología se transfiere al sector productivo. Por ejemplo, el instituto se dedica a automatizar una cooperativa que produce aceite en la ciudad de La Matanza. Era cooperativa que produce aceite más grande de la provincia de Buenos Aires, produce 100 toneladas de aceite por día. Entonces, como nosotros manejamos tecnologías que provienen de nuestra experiencia en el sector espacial,
sea relativamente fácil adaptar esa tecnología para ofrecer soluciones tecnológicas a problemas concretos de distintos agentes sociales. Lo mismo puede suceder en otras circunstancias, como por ejemplo, estamos ayudando a también la provincia de Buenos Aires, donde está localizado el instituto, a desarrollar los detectores y los sensores de un etilómetro para poder hacer cumplir la ley seca, la ley de alcohol cero cuando uno maneja, ¿no? Y así hay muchísimos otros ejemplos. Hacemos, por supuesto, desarrollo también para compañías tecnológicas. Por ejemplo, del sector espacial. Hemos trabajado en casi todas las misiones espaciales que ha hecho la Argentina, contribuyendo con partes realmente muy importantes de los distintos satélites e incluso de los vectores de lanzamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, una institución que pertenece al subsistema cultural, como puede ser un instituto científico como el se relaciona con muchos otros subsistemas de la sociedad. Esos subsistemas pueden ser el subsistema económico, como estos ejemplos que di, también el subsistema político, porque yo tengo que conseguir un presupuesto para el instituto, entonces tengo que ir a ver a los políticos, tengo que discutir con ellos, tengo que explicarles lo que quiero hacer, nunca van a entender nada, no entienden nada, pero bueno, de alguna manera me las voy a ingeniar para sacarle plata. ¿Sí? Esperemos que no miren este video, pues si no, nunca más me van a dar nada. Pero bueno, es por la causa de mantener el instituto productivo. A veces es muy difícil hacer comprender a ciertos miembros del sistema político que el sistema científico-tecnológico es, como vimos cuando hablamos de metodología científica, un continuo donde no puede haber tecnología si no hay ciencia aplicada y no puede haber ciencia aplicada si no hay ciencia básica. Entonces, esas tres grandes patas del desarrollo científico-tecnológico tienen que estar integradas en un continuo y nada mejor que un instituto de investigación básica que se ha ido desarrollando hacia las otras ramas para cubrir toda la gama. Entonces, dentro de un mismo lugar tenemos todos los recursos necesarios para partir de la investigación del universo y llegar a resolver un problema particular de la gente, ¿sí? O del propio gobierno, ¿sí? Que a veces necesita tener, por ejemplo, un satélite como por ejemplo el SAOCOM, que se diseñó esencialmente en nuestro instituto, que lo que hace es prospección de la calidad de los terrenos donde se siembra, para determinar el nivel de humedad en tierra, etcétera, desde el espacio, ¿no? Bueno, muy bien. Y los mecanismos finalmente que operan en el subsistema son todos los procesos culturales de toda clase que ocurren, que son de una variedad enorme, porque las sociedades son enormemente complejas. Obviamente no son los mismos procesos culturales los que ocurren en el Teatro Colón para poder montar una obra que los que ocurren en un aula cuando se está explicando a los alumnos cómo hacer operaciones aritméticas elementales a los procesos de investigación que ocurren en un laboratorio. Son cosas totalmente variadas, ¿no? Entonces es muy rico el subsistema cultural y por eso solamente sociedades relativamente avanzadas logran desarrollar sistemas culturales capaces de producir tecnología, que es el último, digamos, resultado de todo el proceso cultural o arte, que también es otro de los resultados, ¿sí? Muy bien. Eh, También podemos definir, además de subsistemas dentro de una sociedad, podemos definir supersociedades. ¿Qué son supersociedades? Son sistemas sociales muy grandes cuyos elementos componentes son sociedades, a su vez, ¿sí? Un ejemplo básico de esto es la Unión Europea, ¿no? Que es una sociedad que, bueno, ahora están tratando de desarmarla, pero yo creo que es uno de los grandes logros de la humanidad haber llegado a la Unión Europea. Yo justo estaba en Europa cuando entró en funcionamiento la moneda común, el euro, ¿sí? Viví desde Alemania la transición del marco al euro y, digamos, durante todo ese tiempo
viajado permanentemente a Europa, trabajo mucho en Europa y he visto el beneficio que Europa ha obtenido de esta unificación, ¿sí? Que es una lástima que ahora ciertos movimientos populistas traten de destruir. Pero creo que es un ejemplo extraordinario de super sociedad, ¿sí? Luego, un ejemplo clásico de super sociedad es el Imperio Romano, ¿no? Que en un momento llegó a abarcar todo el mundo civilizado de Occidente, ¿no? Eh, y distintas sociedades, distintas culturas, ¿sí? Distintas economías en distintas regiones del Imperio Romano, pero eso logró estar integrado de tal manera que el Imperio Romano duró 400 años, ¿no es cierto? Mientras que el Imperio Romano de Oriente es el de Occidente. El de Oriente duró 1000 años más, ¿sí? O sea, en total duró 1500 años. Y si a eso le agregamos la República Romana antes, tenemos 300 años más. O sea, tenemos casi 2000 años, ¿no? De una super sociedad. Luego los Estados Unidos son una super sociedad. Si ustedes conocen los Estados Unidos, sabrán que está integrado por unos 50 estados que son extremadamente diferentes, unos de otros, con leyes diferentes, con costumbres diferentes, con culturas diferentes en algunos casos, y es más o menos el equivalente de la Unión Europea, ¿sí? O sea, eh, en ese sentido es una super sociedad. Lo mismo puede decirse de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que también abarcaba muchas sociedades distintas, muy diferentes, quizá tan diferentes que ese fue uno de los varios elementos que contribuyeron a su disolución. O el antiguo Imperio Británico, ¿no? Que abarcaba toda clase de sociedades, este, y también la variedad de esas sociedades y el régimen de dominación de ese imperio, bueno, hizo que se terminase disolviendo, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay otros ejemplos que seguramente ustedes pueden pensar de super sociedades. Y luego podemos hablar del sistema social mundial, que es la super sociedad formada por todas las sociedades humanas interactuantes. En general, todos los países tienen un nivel de interacción, aunque sea mínimo, unos con otros, incluso los menos organizados y los más primitivos. Y todo eso forma una super sociedad que ya varias veces ha tratado de organizarse de alguna manera a través de acuerdos de comercio, como por ejemplo, bueno, el acuerdo de la Comunidad Económica Europea, o como el Mercosur o el ALCA, y también a través de organizaciones supranacionales, como fue primero la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial y la ONU, Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. En general, esas organizaciones no han sido, me refiero a las dos últimas, efectivas o muy efectivas, por la forma en cual fueron generadas a partir de guerras y por lo tanto no hay una cierta equidad racional entre los poderes de voto de los distintos miembros. De hecho, el hecho de que algunos miembros tengan simplemente por el haber ganado en la Segunda Guerra Mundial poder de veto, mientras que otros no, hace que la mayoría de las decisiones que se toman sean imposibles de cumplir. En particular, decisiones respecto a pacificación e intervención para detener ciertos conflictos, porque muchas veces los que vetan son parte interesada de esos conflictos, ¿sí? Pero no hay duda que hay un sistema, por más desorganizado que esté, a nivel mundial, ¿sí? Ya que el comercio, sobre todo, es lo que más integrado está, a pesar de la competencia entre China, Estados Unidos, los bloqueos que hay a algunos países, etcétera, de transacciones económicas. Aún así, creo que podemos hablar de un sistema social mundial. Y bueno, definamos también un movimiento social, que son movimientos que se dan dentro de una sociedad particular. Básicamente son procesos que están al menos parcialmente dirigidos, o sea, que son controlados, no son procesos
que ocurren sin supervisión alguna, en alguno de los subsistemas, ya sea político, económico o cultural de una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, un movimiento social puede ser un movimiento en el ámbito cultural artístico, ¿sí? Ya vimos lo que eran los movimientos artísticos cuando estudiamos estética. O un movimiento económico, bueno, puede ser toda una reforma económica que se encara en un país para tratar de superar una cierta situación, ¿sí? Por ejemplo, reformas económicas que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y que llevaron a la socialdemocracia europea, o los procesos de liberalización económica que se dieron en otros países durante los años 80 y 90, etcétera, etcétera. Bueno, hagamos ahora algunos postulados sobre los sistemas sociales. Son hipótesis, ¿sí? Como toda hipótesis tiene un carácter conjetural que luego la investigación científica debe ratificar o debe refutar por medio de evidencia apropiada, ¿sí? Lo que voy a dar son postulados que parecen plausibles, pero que, insisto, requieren mayor investigación por parte de los científicos sociales, muchos de los cuales son muy reacios a hacer investigación y se limitan a leer libros y opinar. ¿Sí? Muchos de los científicos llamados, ¿no?, científicos sociales son en realidad opinólogos, por lo menos en este país. ¿Sí? Este, y eso no es lo ideal. Lo ideal es que formulen conjeturas y traten de ponerlas a prueba por medio de observaciones o experiencias adecuadas y acumulando evidencia en contra o a favor de esas conjeturas. Aquí van las conjeturas que les presento yo. Primero, todo ser humano pertenece al menos a un sistema social, ¿sí? Incluso un anacoreta retirado en el desierto se está retirando de algún sistema social y alguna clase de vínculo en general mantiene, ¿sí? Por ahí lo que pasó en el siglo II y en el siglo III en el norte de Egipto, en la península de Sinaí, en Siria, digamos, fue algo absolutamente excepcional, ¿sí? Pero aún así los anacoretas que se retiraron al desierto y que renunciaron a su siglo, como a ellos les gustaba decir, aún así mantenían algún contacto con discípulos, con gente que los iba a ver, gente que les llevaba comida, etc. Entonces esto es una conjetura que el ser humano es un animal social y todo ser humano pertenece al menos a un sistema social, ¿sí? La mayoría nacemos en el seno de sistemas sociales y permanecemos en ello. No sería muy difícil sobrevivir completamente aislados, ¿sí? Luego la estabilidad de un sistema social, y acá por estabilidad lo que entiendo es que los parámetros que caracterizan al sistema social se mantengan dentro de un cierto rango y no tengan fluctuaciones abruptas que desequilibren globalmente al sistema, va a depender de la fuerza de los vínculos entre sus componentes. A mayor fuerza de los vínculos de los componentes, mayor estabilidad en el sistema social. ¿Y esos vínculos en qué se ven? Y se ven, por ejemplo, en la solidez de sus instituciones, en la eficacia de la justicia, en la forma en que el Estado puede proteger a los ciudadanos de la violencia ilegal, en muchas cosas, digamos, por el estilo, ¿sí? Entonces, la estabilidad depende de que esos vínculos sean fuertes, estén bien construidos y permanezcan estables también en el tiempo. Luego, otro postulado es que todo sistema social actúa sobre, o sea, influye en los individuos que los componen afectando sus conductas. O sea, la sociedad en la que vivimos nos afecta. Obviamente, yo, por ejemplo, que vivo aquí en una sociedad que el año pasado era hiperinflacionaria y este año es recesiva, bueno, eso me afecta profundamente en mi vida cotidiana. Cuando voy a comprar el pan, bueno,
me cuesta más de lo que costaba el día anterior y cada día es lo mismo. Entonces eso me afecta. De la misma manera, cuando trato de obtener repuestos para determinados equipos electrónicos que son necesarios para mantener el funcionamiento de mi instituto y no los puedo importar porque tengo una, digamos, serie de trabas burocráticas inmensas o tengo una carga impositiva que es descomunal, entonces me está afectando personalmente. Incluso ha llegado a afectar seriamente mi salud en algún momento. Este, ese tipo de cuestión. Entonces la sociedad nos influye, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad argentina el divorcio se instauró recién en los años 80, si me acuerdo bien, ¿no? Antes uno no se podía divorciar y eso afecta claramente la vida de los individuos, ¿sí? Lo mismo las políticas sanitarias, las políticas de educación. ¿Sí? Este es un país que no debemos olvidar que cuando se hizo el primer censo en el año 1870, lo hizo Sarmiento, eh, el censo dio un 98% de analfabetos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se diseñó un plan de alfabetización que se ejecutó en los siguientes 30, 40 años, que hizo que para el centenario de la República Argentina, la Argentina fuese el país más alfabetizado de América. Por supuesto, esa situación después cambió y hoy hemos vuelto a niveles que están por debajo de muchos de otros países americanos, ¿no? Pero bueno, esto que muestra que las políticas que ocurren en una sociedad afectan a los individuos que la forman, ¿sí? No son las mismas chances que tiene de prosperar una persona alfabetizada que una persona que no está alfabetizada. No es la misma clase de razonamientos que puede hacer alguien que puede pensar en forma abstracta que alguien que no lo puede hacer, ¿sí? Entonces, es clarísimo que estas cosas afectan a la vida de los individuos. Luego los sistemas sociales tienen funciones específicas, funciones que sistemas no sociales no pueden realizar. Creo que eso es bastante claro. O sea, un sistema social puede, por ejemplo, si es una cooperativa, puede producir determinados bienes. La cooperativa La Matanza, que les dije, aceitera La Matanza, que les mencioné hoy, produce 100 toneladas de aceite de girasol por día, ¿sí? Yo no puedo hacer eso. Ni ustedes probablemente. Entonces hay funciones específicas de ese grupo social que son distintas de las que pueden tener individuos, los componentes de la sociedad, del grupo social. Sigamos con otros postulados, otras conjeturas, ¿sí? Los cambios de un sistema social se originan básicamente por tres razones. Uno, cambios en los componentes, ¿sí? Si una plaga mata a la mitad de la población, bueno, lo que va a pasar es un cambio dramático en la sociedad. Luego, cambios en los vínculos entre los componentes, ¿sí? Si la gente deja, por ejemplo, de obedecer la ley porque ya no confía más en que se está impartiendo justicia, bueno, eso puede llevar a situaciones extremadamente caóticas dentro de una sociedad, revoluciones, etcétera. Y luego las interacciones con el entorno, ¿sí? Si me invade el país vecino, bueno, ahí la sociedad se va a ver fuertemente alterada. Pero también puede ser que mi actividad industrial produzca cambios en las condiciones ambientales y en la ecología de mi propio territorio que pueden llevar a una desertificación. Supónganse que eh, talo todos los árboles de la Argentina. Bueno, la Argentina se va a transformar en un desierto, ¿sí? Entonces, eso también afectaría fuertemente a la sociedad, probablemente incluso la destruiría, ¿sí? Hay algunas teorías que piensan, por ejemplo, han postulado que alguna sociedad, como la sociedad maya, desapareció antes de la llegada de los españoles por un proceso de cambio ecológico abrupto producido por su propia actividad cultural. Bueno, corresponderá
a los arqueólogos, antropólogos y a los investigadores determinar si efectivamente eso fue así o no. Luego, los miembros de un sistema social cooperan en ciertos aspectos y compiten y rivalizan en otros, ¿sí? Lo cual es totalmente cierto. Yo creo que esta conjetura es casi obvia, ¿no? O sea, cooperamos en un montón de cosas, nivel familiar cooperamos para poder llegar a fin de mes, poder hacer gastos racionales, pero también competimos en otros ambientes. Si, por ejemplo, yo tengo un negocio, bueno, quiero que mi negocio venda más que el negocio de una persona similar que está a eh, 300, 400 metros del mío. Entonces voy a hacer un esfuerzo para competir y dar un mejor servicio, un mejor producto, etcétera, que mi vecino, y el vecino hará lo propio y el público elegirá. A otro nivel, en ciencia, por ejemplo, dentro del subsistema cultural, también hay cooperación, porque hay grupos de trabajo, gente que trabaja junta, y tratan de obtener resultados sabiendo que hay otros grupos que quieren obtener el mismo resultado, y bueno, la competencia se establece a ver quién obtiene antes el resultado o el mejor resultado posible. Y luego, cuando el otro grupo publica el resultado antes, bueno, uno lo mira con lupa para ver si se equivocaron o no. Y eso es perfectamente común y es parte de la dinámica de los subsistemas culturales a los que pertenecemos, ¿sí? Este, Luego, un sistema social emerge si solo si su existencia contribuye a satisfacer algunas necesidades sociales de al menos algunos de sus individuos, ¿sí? O sea, ningún sistema social se formó jamás sin que nadie quisiera que se forme. O sea, si nadie quiere pertenecer a un sistema social y no hay, aunque sea una persona, un autócrata que se beneficie de ese sistema cultural y, perdón, social, entonces el sistema social simplemente no se va a formar, ¿sí? Se forma porque hay una conveniencia mutua de un grupo de personas, ¿sí? Que después ese grupo puedan dominar al resto, bueno, y el resto sea parte del sistema simplemente por la fuerza, no quita que al principio, para que emerja, haya habido algunas personas que se beneficiaran de la existencia del sistema. Y incluso eso puede después evolucionar a que ese grupo que se beneficiaba sea eliminado por un autócrata y solo quede un autócrata que impone por medio de el terror y un pequeño séquito de secuaces el poder. Pero bueno, en general todos los sistemas sociales emergen porque a alguien le conviene que emerja. Finalmente, un sistema social desaparece cuando se disuelven los vínculos entre los componentes, ¿sí? Un sistema social como el Imperio Romano se vino abajo, no solamente por las invasiones bárbaras, como a veces se simplifica, sino por un montón de razones, algunas de ellas económicas, otras que fueron de origen cultural, otras de origen político, ¿sí? E incluso por cuestiones relacionadas con el subsistema biológico, que incluyeron pestes. Todo eso hizo un combo a lo largo de los últimos 200 años de la vida del Imperio Romano de Occidente, que terminó en un colapso completo, ¿sí? Si quieren más detalles sobre el colapso del Imperio Romano, pueden ver en el curso que di en el año 2021, en la parte histórica, que me extiendo bastante sobre el tema, porque me parece un tema fascinante, ¿sí? Muy bien. Otras, ahora postulados, pero sobre las investigaciones de los sistemas sociales. O sea, respecto a qué deberían hacer las ciencias sociales. Y no digo que esto es lo que hacen, digo lo que desde un punto de vista epistemológico, como persona que ha estudiado largamente cómo se hace investigación científica y la ha hecho durante décadas, y ha visto cómo es el management de la ciencia y de la tecnología, y lo ha vivido en carne propia. Bueno, ¿qué es lo que deberían hacer las ciencias sociales? Primero tienen por objeto investigar, ¿sí?, a los distintos sistemas sociales existentes. Pero aquí investigar no significa leer lo que dijo Foucault, ¿sí?, que a su vez se sentó en un sillón y leyó a Nietzsche y se robó la mitad de las cosas que dijo Nietzsche y lo mezcló con lo que dijo alguna cosa de Levi Strauss y bueno, salió
con sus ideas para justificar ciertas conductas personales, ¿no? Sino por investigar lo que entiendo, no es leer lo que dijeron otros, sino investigar los sistemas sociales efectivamente, ¿sí? Tomar sistemas concretos, establecer cuáles son los parámetros que caracterizan las propiedades de esos, que cuantifican las propiedades de esos sistemas y tratar de ver cómo evolucionan, tratar de medirlos, de cuantificarlos, etc. Por ejemplo, la sociología investiga las sociedades humanas, ¿sí? Pero puede compararlas con sociedades no humanas para aprender más. La economía estudia el subsistema económico de las sociedades humanas, pero hay otras sociedades no humanas que también tienen subsistemas económicos, ¿sí? Hasta las hormigas tienen un subsistema económico. Las ciencias políticas, bueno, el subsistema político, pero tienen que estudiar los subsistemas políticos reales. De estas tres disciplinas, las más avanzadas yo creo que son las ciencias políticas y las ciencias económicas. Y la sociología viene muy atrás precisamente por la influencia de individuos como Foucault, al cual ya ataqué en el pasado y no voy a volver sobre. Luego las sociotecnologías, ¿sí? Utilizan el conocimiento que se obtiene de las ciencias sociales para diseñar herramientas que permitan modificar y controlar procesos sociales, o sea, procesos que ocurren en sociedades. Por ejemplo, la economía normativa, ¿sí? O el derecho, o la administración, se llama tecnologías de la administración, ¿sí? O las tecnologías empresariales, la ingeniería política, el management científico y un larguísimo etcétera. Acá hay una anécdota muy linda, ¿no? Que en un momento le dan a Bunge, a Mario Bunge, el doctorado honoris causa de la Universidad de Ciencias Empresariales de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ahí el anfitrión dice, bueno, tiene la palabra el señor doctor honoris causa de la Universidad de Ciencias Empresariales. Y Bunge toma el micrófono y dice, bueno, lo primero que quisiera decir es que las ciencias empresariales no existen. Claro, pues son una sociotecnología. Son tecnologías de, de administración de empresas, básicamente, administración y desarrollo de empresas, para tratar de modificar y controlar ciertos procesos sociales, en particular dentro del área productiva, o sea, de su sistema económico. Muy bien. En cuanto a algunas sugerencias metodológicas para la investigación de los sistemas sociales, bueno, todo sistema social, como cualquier sistema, se puede modelar por una cuadrupleta, como ya hemos visto. O sea, sigma, un sistema social. Entonces, sigma va a tener una composición, un entorno, una estructura y un conjunto de mecanismos, o sea, de procesos que ocurren en sigma. Entonces, la investigación del sistema social debería tratar de investigar cada una de estas componentes, las interrelaciones entre las mismas, la endoestructura, la exoestructura, etcétera, etcétera, el entorno, antes de largarse a hacer cualquier conjetura o hipótesis que vaya a ser puesta a prueba por medio de un programa de investigación científica, ¿sí? Luego, toda investigación de la evolución de un subsistema social debe tener en cuenta los efectos que tienen sobre los otros subsistemas, que tienen los otros, perdón, subsistemas sociales sobre el mismo. O sea, el subsistema biológico, el económico, el político, el cultural, están todos interactuando entre ellos dentro de una sociedad, ¿no? Y no es posible modelar la evolución de uno sin tener en cuenta las acciones y las influencias del otro, como si fuese un subsistema cerrado, que no lo es. Por ejemplo, tratar de comprender una crisis, ¿sí?, que está pasando en una sociedad solamente en términos políticos o puramente en términos económicos, tiende a ser completamente inadecuado, a menos que esos factores sean abrumadoramente dominantes. Y ese es
un gran problema de las clases dirigentes, ¿no? Que se orientan en general solamente hacia lo político y lo económico, descuidando lo biológico y lo cultural. Pero muchas veces la raíz de una crisis puede estar en el subsistema cultural, ¿sí? Por ejemplo, en la incapacidad de la sociedad de educar adecuadamente a las personas que son las componentes básicas de esa sociedad. Si las personas no están educadas, no van a poder hacer elecciones informadas. Si no pueden hacer elecciones informadas, van a votar de acuerdo a preferencias irracionales, caprichos o a lo que la propaganda la lleve a votar. Y eso puede ser la raíz de sucesivas crisis porque sistemáticamente van a votar mal, ¿sí? Las mayorías en general en sociedades no educadas tienden a equivocarse y a equivocarse garrafalmente. Eso ha pasado, por ejemplo, en la Argentina en forma sistemática, ¿sí? Casi, yo diría, dime eh, quién ganó y te diré el grado de ignorancia de una población. Entonces, bueno, el factor cultural es fundamental. También lo va a ser para el desarrollo económico. Una sociedad que no tiene ciencia, no tiene tecnología, ¿cómo hace para desarrollarse económicamente? Va a depender pura y exclusivamente de las importaciones, pero si depende pura y exclusivamente de las importaciones, tanto de conocimiento como de tecnología, va a necesitar dinero. Entonces, ¿cómo va a producir ese dinero si no tiene tecnología? ¿Sí? La idea utópica de una sociedad que se autoabastece y que está cerrada sobre sí misma es un disparate, ¿sí? En el mundo actual. Las sociedades interactúan fuertemente, entonces para poder interactuar fuertemente uno tiene que tener un sistema científico-tecnológico robusto. Y así con muchas otras variables, ¿sí? Entonces, cualquier enfoque para resolver una crisis, en mi opinión, debe ser sistémico. ¿Sistémico por qué? Porque tiene que entender que la sociedad es un sistema y que los sistemas son complejos, tienen distintas componentes y esas componentes son interactuantes. Y si no se ataca el problema desde múltiples ángulos, con políticas de amplio espectro, entonces difícilmente se logra resolver la crisis. Y así tenemos países como este en el cual vivo, que se la pasan de crisis en crisis. Increíblemente, mm, muchos políticos parecen no tener ni siquiera la capacidad de aprender, ¿no?, de las crisis pasadas y vemos que recomiendan una y otra vez las mismas políticas que han fracasado, digamos, innumerables veces. Bueno, las interacciones entonces entre los subsistemas de sistemas sociales complejos suelen ser altamente no lineales, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que pequeños efectos, pequeñas, perdón, perturbaciones, pequeñas causas producen grandes efectos, ¿sí? A veces algo empieza de una determinada manera, pero no sabemos cómo va a determinar. A veces revoluciones enteras han sido producidas por hechos prácticamente fortuitos y extremadamente pequeños. A veces la vida de un individuo puede afectar lo que sucede a millones de individuos. Eso quiere decir que son sistemas altamente no lineales. O sea, como son sistemas altamente no lineales, son extremadamente difíciles de representar cuantitativamente. La forma de representar cuantitativamente un sistema no lineal es a través de sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales acopladas, ¿sí? Y nadie sabe cuáles son los sistemas de ecuaciones que pueden representar las propiedades globales, si es que podemos caracterizarlas formalmente, de grandes sociedades. Y los modelos parciales de un aspecto solamente de la sociedad hay que tratarlos con cuidado, evitando generalizaciones que pueden ser erróneas, porque por ahí valen en un ámbito extremadamente limitado y con condiciones de contorno que no cambien dramáticamente. Si esta no linealidad de los sistemas sociales, Pascal la formuló de una manera muy gráfica, ¿no? Pascal dijo, la nariz de Cleopatra, si hubiera sido un centímetro más corta, la historia del mundo hubiera sido distinta, ¿sí? O sea, algo tan mínimo
como una imperfección en la nariz de Cleopatra hubiera cambiado la historia de toda la humanidad. Y lo increíble es que es cierto. Muy bien. Veamos ahora algunos otros conceptos que aparecen en ciencias sociales y que les pueden ser de utilidad y clarificarlos. Primero, grupos sociales. Muchas veces se habla de grupos sociales, tal o cual grupo social. Un grupo social básicamente es un conjunto de miembros de una sociedad que poseen una misma propiedad o un mismo conjunto de propiedades. O sea, es una clase. Una clase es un concepto. Por ejemplo, el grupo de los desempleados. O sea X, tal que X pertenece a la sociedad S, entonces X pertenece al grupo de los desempleados si X está desempleado. ¿Sí? O el grupo de los menores de edad, o el grupo de los estudiantes universitarios, o el grupo de los barrenderos. Todos esos son grupos de una sociedad, grupos sociales. Ahora fíjense que los grupos sociales no son sistemas sociales, no son subsistemas de la sociedad, ¿sí? Sino que son conceptos que nosotros introducimos para analizar la sociedad. O sea, se separa la población de la sociedad en grupos a fin de estudiarla o implementar planes de acción social. Por ejemplo, podemos decidir vacunar primero al grupo, ¿sí?, social de los mayores de 65 años, porque es la población más vulnerable, ¿sí? Eso no quiere decir que los mayores de 65 años formen un sistema, no están organizados, ni se conocen, y muchos de ellos ni interactúan entre ellos. Entonces, es simplemente una clasificación del que estudia la sociedad para implementar una política, ¿sí? Este, entonces, si bien los individuos, que son los elementos de esos grupos o conjuntos o clases, son materiales, las clases en sí mismas no lo son, son conceptos y como son conceptos no tienen poder causal, ¿sí? No pueden cambiar el estado de nada. Lo cual no quiere decir que los grupos no sean objetivos. Si yo defino la población de los mayores de 65 años, es un grupo perfectamente objetivo y lo puedo determinar simplemente analizando el padrón de nacimiento de las personas, la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces separo a los argentinos, por ejemplo, en lo que tienen más de 65 y lo que tienen menos de 65, y eso está exento de vaguedad, ¿sí? Entonces, es un grupo objetivo porque el criterio de clasificación es un criterio objetivo. ¿Mm? Este, Ahora, puedo también construir grupos en forma imperfecta, ¿no? O sea, por medio de predicados que son vagos o ambiguos, y en ese caso el grupo no va a estar definido. Por ejemplo, el grupo de, qué sé yo, mis amigos. ¿Y quiénes son mis amigos? Bueno, son fulano, mengano, pero esos son los que yo considero mis amigos. Capaz que uno es un traidor, ¿sí? Entonces, es muy difícil definir así un grupo humano. ¿Mm? Eso sería una caracterización subjetiva de un grupo. Y luego tenemos este famoso concepto de clase social introducido por Marx, ¿sí? Entonces, ¿qué es una clase social? Una clase social es un conjunto de seres humanos cuyos miembros se caracterizan porque determinan o son determinados en algún aspecto por miembros de otro grupo humano. ¿Mm? Marx usa la palabra dominar, ¿sí? Pero creo que eso ya está medio en desuso, es decir, que domina. Bunge usa dominar, ¿no? Yo prefiero que determinan o son determinados. Pero ¿qué es lo que determinan? Esta relación de dominación o de determinación. Decimos que un individuo X determina a un individuo Y en el aspecto A, ¿sí? Y usamos la notación A y usamos un signo de mayor abierto hacia el lado de, perdón, de X, mayor que A de I, ¿sí? Si y solo si X determina la conducta de Y en el aspecto A. ¿Sí? Este tipo de relaciones permite diferenciar clases, ¿no? Como por ejemplo clases políticas, ¿sí?, que determinan nuestro comportamiento de acuerdo a las leyes que promulgan, o clases económicas que pueden determinar nuestro comportamiento respecto
a qué comprar o no cuando vamos al supermercado, o clases religiosas, de tal manera que si nosotros somos creyentes nos van a decir qué valores adquirir o no. Y así, bueno, hay un largo etcétera, ¿sí? Entonces, acá hay algo que es importante, que una clase, de nuevo, es una clase de un conjunto donde los miembros son determinados por un predicado, ¿sí? El predicado es este que está acá, el predicado de determinación de un individuo sobre otro. Entonces, las clases sociales son conceptos que se introducen para analizar las sociedades y no son sistemas, ¿sí? O sea, no son objetos materiales, ¿no? Ya que son conjuntos, un tipo particular de conjunto, una clase, ¿no? Entonces, si no son materiales, no puede haber una lucha de clase, porque las cosas que no son materiales no pueden pelear. Entonces, el concepto de lucha de clases, a lo sumo, se puede decir que es una metáfora, pero no hay que tomarlo en serio. Cualquier eh, teoría que se base en la evolución de la historia, en la lucha de clases, va a ser un disparate, ¿sí? Las luchas siempre son entre sistemas naturales. Ustedes pueden venir y luchar contra mí, ¿sí? O puede luchar un ejército contra otro, o puede luchar un grupo de personas contra otro grupo de personas, en el sentido de que son una asociación lícita o ilícita de individuos que eh, se dedican a pelearse con otros o a luchar con otros. Pero las clases, al ser conjuntos, no pueden luchar. Tampoco pueden tener conciencia de sí mismas, es decir, conciencia de clase, o sea, no tiene, es imposible porque una clase no puede ser consciente cuando tiene cerebro, ¿sí? Los conjuntos no tienen cerebro, las personas tienen cerebro. Entonces dirán, bueno, pero entonces yo puedo tener conciencia de clase si tengo conciencia que pertenezco a una determinada clase. Bueno, pero perteneces a una determinada clase no significa que sos parte de esa clase, porque se puede ser parte de una cosa, pero pertenecer se puede pertenecer a un conjunto. Entonces hay que ver cómo está definida esa clase a la cual usted decide pertenecer, ¿no? Dice que le aplica. Bueno, supongamos que dice yo pertenezco a la clase de las personas religiosas, ¿sí? Bueno, perfecto, usted es religioso, hace lo que la religión le dice en ciertos aspectos, entonces la religión determina, por ejemplo, su escala de valores. Perfecto, usted puede decir pertenezco a la clase determinada de esta manera y yo le llamo a esa clase religiosa, ¿sí? Ahora, si usted después, supongamos que usted quiere pelear contra los que se autoperciben como miembros de la clase no religiosa. Bueno, en realidad no va a ser una lucha de la clase de los religiosos con los no religiosos, va a ser una lucha de las personas eh, que son religiosas con las personas que no son religiosas, ¿sí? El concepto de clase es útil para analizar ciertas estructuras en las sociedades, para hacer análisis sociológicos, ¿sí? Pero las clases no pueden causar nada, no pueden causar revoluciones, porque no tienen poder causal, ¿sí? Todo cambio real en una sociedad debe ocurrir porque se modifican las conductas de los individuos que las componen. Tiene que haber una acción, ¿sí? Para que haya una reacción. Y las clases, al ser conjuntas, no pueden producir acción alguna. Ahora, lo que sí puede pasar es que algunos miembros de una clase se pueden agrupar y formar un sistema. Ese sistema puede, a su vez, generar cambios en la sociedad porque actúa de una determinada manera y puede tener un impacto social. Por ejemplo, los sindicatos o las iglesias, sin duda, agrupan a muchos individuos de una misma clase que son clasificados como miembros de la clase y pueden causar eventos sociales extremadamente importantes. Por ejemplo, el sindicato dirigido por Lech Walesa, Solidaridad, en Polonia, durante los años 80, empezó a introducir una serie de cambios en la sociedad que llevarían a finalmente que Polonia se pudiese liberar de la dominación de la Unión Soviética. O, por ejemplo, la Iglesia pudo lograr en la Edad Media movilizar una enorme cantidad de personas para realizar las cruzadas, ¿sí? Cosa que es algo no trivial, ¿no es cierto? Y que puede
producir cambios enormes. De hecho, cambió la estructura geopolítica del mundo de esa época, ¿no? O puede hacer una cruzada para exterminar cierta clase de herejes, como fue la cruzada contra los albigenses, ¿no? De la cual ya hablé hace un tiempo, ¿no? Los cátaros. Bueno, muy bien. Ahora diferenciemos tres conceptos, cuatro conceptos que se suelen confundir. Gobierno, Estado, país y nación. ¿Sí? O sea, toda gran sociedad humana va a ocupar un cierto territorio. ¿Sí? Se va a organizar de alguna manera, va a crear los medios para implementar acciones y va a tener ciertos rasgos comunes. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, los argentinos habitan un territorio que se extiende aproximadamente de La Quiaca hasta Ushuaia, en el extremo sur del continente americano. Están, para bien o para mal, organizados de alguna manera en una república que se supone que es federal, constitucionalista, con división de poderes, se supone, ¿no es cierto? Y tiene los medios para implementar acciones, ¿sí? Acciones se implementan, de ahí que sean correctas o incorrectas, o positivas o negativas, con el impacto que tiene es otra cosa. Y hay ciertos rasgos comunes, ¿sí? Si ustedes, yo me apersono, digamos, voy a visitar a uno de mis amigos peruanos, me apersono en la mesa y abro la boca, van a decir, este es argentino, inmediatamente, ¿no? este, Porque tengo rasgos comunes con otros argentinos, ¿sí? Para bien y para mal, sobre todo para mal, pero bueno. El territorio ocupado por una sociedad y que es reconocido por las demás sociedades es lo que llamamos país. El país es el territorio que habitamos. El gobierno, en cambio, es la colección de individuos que toma las decisiones efectivas y que define las políticas que se aplican en la sociedad. ¿Sí? Hay muchos tipos de gobiernos. Hay gobiernos democráticos, hay gobiernos autoritarios, hay gobiernos que directamente son autocráticos o dictatoriales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No hay que confundir al gobierno con el país, que es el territorio ocupado por la sociedad, ni hay que confundir al gobierno con los habitantes de ese país, o sea, con el subsistema biológico. Si bien algunos de los habitantes del país son responsables del gobierno, por ejemplo, en el caso de un gobierno democrático, porque lo votaron, no todos lo votaron, ¿sí? O sea, hay minorías que piensan muy diferente y no hay que hacer generalizaciones diciendo si el gobierno es una porquería, entonces todos los habitantes son una porquería, porque qué, digamos, pueblo no ha elegido a gobernantes de porquería a lo largo de su historia, ¿no? Luego tenemos el Estado, ¿sí? El Estado es una colección de estructuras burocráticas estables, o sea que permanecen más o menos en el tiempo, aunque pueden ser cambiadas por determinados procesos que permiten la administración y la ejecución de las acciones que son dispuestas por el gobierno. O sea, un gobierno sin Estado no puede ejecutar nada. Pero tampoco hay que confundir al gobierno con el Estado. El gobierno es transitorio, el Estado permanece. Cuando el gobierno cambia, viene otro gobierno, ¿m? Y utiliza el mismo Estado para hacer cumplir sus políticas. Por supuesto, los distintos gobiernos pueden intentar modificar la estructura del Estado y de hecho lo hacen, ¿sí? Pero en general el Estado sobrevive a los diferentes gobiernos. El ideal anarquista de una sociedad sin Estado es imposible porque no hay forma de ejecutar las políticas. Ninguna política puede ser implementada y no es posible accionar de ninguna manera en forma planificada. Entonces eso lleva inevitablemente al caos, ¿no? De ahí que siempre cualquier sociedad tiene una estructura de Estado, aunque sea mínima, ¿sí? Las sociedades autoritarias tienen estados muy fuertes, las sociedades totalitarias tienen estados que se entrometen en absolutamente todos los aspectos de la vida humana, y las sociedades abiertas tienen estados que son lo suficientemente eh, fuertes como para hacer garantir las libertades y los derechos individuales,
pero no demasiado fuertes como para poder perjudicar a las minorías que piensen distinto. Y finalmente la nación, ¿sí? Que es un concepto relativamente nuevo, surge yo creo con Herder, básicamente, con Hamann, con el romanticismo, adquiere su plenitud con los famosos discursos de Fichte a la nación alemana. Es una comunidad humana definida que comparte una serie de características como lengua, un idioma, ¿sí? Raíces, historias, tradiciones, cultura, la geografía, una etnia, caracteres específicos, ¿sí? Y también caracteres diferenciados. De hecho, un mismo país que está con un mismo gobierno y manejado por un mismo Estado puede contener más de una nación, ¿sí? Si ustedes van a España, bueno, los catalanes tienen su propia cultura, su propia tradición, su propia geografía, su lengua, ¿sí? Se consideran una nación diferente, un pueblo diferente del pueblo español. Lo mismo pasa con los vascos, ¿sí? Y en menor medida con los gallegos, los andaluces. O sea, en el fondo, España es una asociación de naciones, ¿sí? Y lo mismo puede pasar con, digamos, por ejemplo, eh, los Estados Unidos, donde se reconoce a la nación, a ciertas naciones aborígenes, ¿sí? Que tienen su propio territorio, etcétera. O otros países donde hay diferencias étnicas, culturales, lingüísticas muy pronunciadas. En ese sentido, un país como la Argentina es mucho más homogéneo que otros países, ¿sí? Porque a pesar de tener distintas raíces la población europeas y también originarias, la integración, digamos, ha sido muy efectiva en este país. Y en ese sentido, este, creo que la identidad nacional es bastante uniforme, cosa que no pasa en otros países donde muchas veces estas diferencias entre distintas naciones llevan a guerras civiles, ¿sí? Como por ejemplo sucede con los chiitas y con ay, por Dios, los chiitas y los suníes, ¿sí? Los sunitas en Medio Oriente, ¿sí? Donde varios países tienen de las dos culturas, de las dos etnias, y los conflictos son permanentes, ¿no? Eso ha llevado, por ejemplo, a la guerra civil en, en Siria, entre otros factores, ¿no es cierto? Y a muchas otras guerras civiles, por ejemplo, étnicas en África, que aún hoy continúan. Bueno, toda esta es la diferencia entre estos conceptos. Ahora, permítame brevemente decir algunas palabras sobre si hay leyes sociales, ¿no? O sea, la postulación de leyes sociales es consistente con el principio de legalidad que sostenemos en la ontología materialista que hemos adoptado y que parece satisfacer todo el universo, ¿sí? O sea, por otro lado, no hay razones ni científicas ni filosóficas para pensar que los sistemas sociales, que son sistemas materiales, se comporten de manera no legal, ¿sí? O sea, no se observan milagros sociales, este, ni tampoco este, cosas mágicas que sucedan espontáneamente en las sociedades. Ahora, es cierto que tampoco conocemos leyes bien fundamentadas como lo que sucede en las ciencias naturales. Lo que tenemos son conjeturas de leyes derivadas. Las leyes sociales tienen que ser leyes derivadas de alto nivel y no leyes fundamentales como la de la física o digamos, como las leyes de la química, que se pueden en general derivar de forma relativamente sencilla de las leyes de la física, ¿sí? Ahora, las leyes fundamentales se siguen aplicando a los sistemas sociales, por supuesto. O sea, todo sistema social tiene que conservar la energía, por ejemplo, o todo sistema social debe obedecer a la segunda ley de la termodinámica. O sea,
Específicamente esas leyes valen para cualquier sistema y también valen para los sistemas sociales. Pero la pregunta no es si hay leyes para los sistemas sociales, sino si hay leyes que son específicas de los sistemas sociales, ¿sí? Entonces, si las hay, este, son de un carácter limitado y las conocemos parcialmente. Y la razón es que los sistemas sociales son sistemas en extremo complejos y identificar patrones regulares en sistemas tan complejos no es sencillo, menos aún modelarlos matemáticamente en enunciados de ley que sean cuantitativos y encima son fenómenos no lineales, por lo cual esos enunciados de ley deberían ser extremadamente complejos si es que los podemos llegar a encontrar. El problema es que en general lo que podemos estudiar son partes pequeñas de los sistemas sociales, donde lo que pueden valer son, digamos, aproximaciones empíricas o semi-empíricas dentro de condiciones muy acotadas, ¿sí? Por ejemplo, algunos aspectos del flujo de multitudes humanas en estadios, por ejemplo, o el tráfico, parecen tener similitudes al flujo de fluidos y gases y se pueden modelar con bastante exactitud utilizando ecuación de Euler o la ecuación de Navier-Stokes, que tiene un término disipativo, ¿sí? Por supuesto, con un grado de aproximación importante. En economía también se formulan generalizaciones, ¿sí? Pero que son de aplicaciones limitadas, no valen para cualquier economía, en cualquier situación, en cualquier momento del tiempo, ¿sí? O sea, en general, las eh, leyes sociales que son específicas tienen una validez eh, pero que es altamente sensible esa validez a las condiciones de contorno. O sea, si cambia un poco las condiciones de contorno, la situación puede cambiar, porque hay muchísimos factores que pueden influir debido a esta no linealidad de la que hablábamos, ¿sí? Por ahí aparece una fake news, ¿sí? Que puede haberle hecho una sola persona y un mercado se puede desestabilizar. Entonces, no hay ley de mercado que pueda tener eso en cuenta, ¿sí? Entonces, son generalizaciones, muchas veces las que se hacen para describir los mercados, que solo valen si no ocurren un montón de cosas, en una situación muy, muy ideal. Bunge, digamos, es bastante optimista respecto a la identificación de posibles patrones que ocurren en sociedades y él ha propuesto algunas, digamos, patrones que quizá puedan ser extendidos a leyes de alcance limitado. Entre estas puedo mencionar la siguiente, ¿sí? Que van a encontrar en su libro Ciencias Sociales en Discusión. El tamaño de la población está limitado por el volumen de la producción económica, que a su turno está limitado por los recursos naturales y la tecnología. Eso parece razonable, es algo muy general, difícilmente uno puede hacer predicciones, pero puede servir de guía para diseñar políticas económicas, culturales, dentro de una sociedad, ¿sí? Yo lo veo bastante plausible eso. Otra que propone Bunge es que las sociedades con economías de subsistencia, ¿sí? O sea, que producen solamente lo que necesitan para subsistir, son más igualitarias que las que tienen excedente de producción, ¿sí? Yo esa la sospecho falsa, ¿sí? Porque creo que el excedente de producción no lleva necesariamente a una acumulación indebida de riqueza, sino lo que puede hacer es, a través del comercio internacional, lograr una mejor situación para todos los habitantes de la sociedad en cuestión. Entonces creo que sospecho que esa es falsa y se podría llegar a demostrar que es falsa con contraejemplo, ¿no? Eso se los dejo a aquellos de ustedes que les interese hacer un paper al respecto. Luego, la cohesión de una comunidad es el resultante de la intervención de sus miembros en varios grupos o actividades y disminuye con la segregación, ¿sí? Esto uno puede pensar varios ejemplos a favor en algunas sociedades, pero quizás también puede pensar en algún contraejemplo, otra cosa que debe ser puesta a prueba. Luego otra que propone Bunge es la opresión y la explotación pueden aumentar solo hasta cierto punto sin generar resistencia pasiva
descontento o rebelión. Yo eso también me la permito dudar porque algunas sociedades se comportan como una rana cuando ustedes la calientan, si son monstruos morales, ¿no? La calientan a fuego, digamos, lento, y la rana no se da cuenta y que al final cuando él rompe el hervor, bueno, muere, ¿no? De la misma manera, yo creo que hay eh, sociedades que se han ido transformando, cada vez en democracias más restringidas, luego en autocracias y luego en regímenes totalitarios que han logrado la completa destrucción de esas sociedades, ¿sí? Este, Se ha generado resistencia, pero no una rebelión que pusiese fin al proceso, y la sociedad simplemente termina implosionando. Hemos visto muchas sociedades que han implosionado por este efecto, así que también me permito dudar de esa. Luego propone Bunge, solo las reformas sociales integrales, económicas, políticas y culturales son eficaces y duraderas, ¿sí? Yo diría, las reformas sociales integrales, económicas, políticas y culturales son más eficaces y más duraderas que reformas parciales, lo cual no quita que una reforma parcial pueda ser mejor que ninguna reforma, ¿sí? Así que ahí yo también introduciría una modificación. Bueno, todo esto requiere investigación empírica. Espero que alguno de ustedes se dedique a la filosofía de las ciencias sociales y algún día dé una clase a la cual yo pueda asistir con la respuesta a estas cuestiones. Otra cosa por la cual me han preguntado es si hay leyes de la evolución histórica. Ustedes saben, famosamente Marx postuló leyes de evolución histórica, y en su entierro Engels dijo que así como Darwin había encontrado las leyes que rigen la evolución de los sistemas vivientes, así Marx había descubierto las leyes que rigen la evolución de los procesos históricos. Bueno, mi opinión es que eso es falso, ¿sí? Y que probablemente no existen leyes que rijan la evolución de los procesos históricos. Y la respuesta a por qué no es porque los sistemas sociales son sistemas abiertos, ¿sí? Son sistemas que interactúan con entornos que son increíblemente complejos y que están determinados por leyes no sociales. Y además la no linealidad, ¿sí? Ahí dice literalidad, pero está mal, la no linealidad de las interacciones entre las componentes sociales y las que no son sociales hace que la evolución histórica dependa de factores minúsculos, lo que se conoce como efecto mariposa, ¿sí? Puede pasar algo extremadamente pequeño en cualquier aspecto, digamos, de la Tierra, y la evolución histórica puede cambiar por completo. Incluso si nos concentramos solamente en los factores sociales, eh, creo que tampoco podemos, debido a precisamente ese carácter abierto de las sociedades, de no ser sistemas sociales, de ser sistemas disipativos y de ser sistemas no lineales, haga muy difícil que haya en la evolución de la sociedad, sea posible identificar leyes o patrones recurrentes. Si uno mira la historia, digamos, eso no parece ser el caso. De la misma manera, no hay leyes meteorológicas, ¿sí? Menos aún debería haber leyes históricas porque son sistemas aún más complejos, sistemas sociales evolucionantes, ¿sí? Eso no quita que los sistemas evolucionen de forma determinista cuando se considera todo el conjunto. Recordemos que determinismo no es lo mismo que predictibilidad, ¿sí? Pero estamos hablando de leyes históricas, leyes de la historia específicamente, ¿sí? Podría haber leyes específicas sociales de carácter acotado, pero de ahí a que haya leyes de la evolución general de los sistemas sociales en un proceso que se llama historia, es una cosa completamente diferente, ¿sí? Muy bien. Entonces, la función de la filosofía de las ciencias sociales es proveer un marco conceptual consistente que permita el desarrollo maduro de estas ciencias, que hasta ahora no tienen un desarrollo muy coherente, con sus respectivas metodologías de investigación, de medición y contrastación de hipótesis, cosa donde hay falencias enormes. Y los estudios en ciencias sociales muchas veces tienen falencias enormes en cuestiones metodológicas. Cualquier investigación seria en ciencias sociales
debe contar con datos confiables, ¿sí? Adquiridos en forma controlada, cuantitativos sobre esos sistemas y debe tener sistemas de evaluación de errores adecuados, cosa que rara vez también se ve. Por eso muchas ciencias sociales, en particular la sociología, están aún en el nivel de protociencia, en mi opinión. Resumiendo, como siempre resumo al final de cada unidad, ¿no? Los sistemas sociales son sistemas formados por organismos interactuantes y, como todo sistema, constan de composición, entorno, estructura y mecanismos, ¿no? Sus principales subsistemas son, en el caso de las sociedades humanas, las sociedades a secas, son los subsistemas biológico, económico, político y cultural. Las leyes sociales, si existen, son leyes derivadas de alcance limitado. No hay leyes de la evolución histórica de la sociedad, o sea, leyes de la historia, ¿sí? Las clases sociales son conceptos usados para analizar cierto tipo de sociedades. No tienen una existencia material y por lo tanto no son entidades ni tienen poder causal. O sea, ahí dice causar, pero es un error de tipeado. Esto lo terminé de escribir un poquito antes de empezar a charlar con ustedes. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, nuestro pequeño vistazo a la filosofía de las ciencias sociales y en particular a la filosofía de la sociedad, y volveremos la última clase para hablar de la filosofía de la ideología, un campo que prácticamente es inexistente, sobre el cual, bueno, yo he escrito un artículo muy extenso que espero sea unos artículos fundacionales de ese aún inexistente campo. Y me gustaría contárselos un poco la última clase de esta materia. Hasta la próxima.